Y ese camino es el que me llevó a estudiar, aprender, aplicar, fallar, equivocarme muchas veces y seguir equivocándome en encontrar esas mejores maneras para entregar mejor valor, ¿vale? Estudié Scrum, estudié el PMP, estudié ITIL, estudié SAFe hace ya muchos años, cuando estaban en la versión 3, y he seguido estudiando SAFe hasta la última versión, que es la 5, y estudié LESS, que es otro framework parecido, y estudié un poquito Nexus, pero ya me cansé de estudiar, si queréis que os diga la verdad. He aplicado cosas de SAFe, he aplicado cosas de LESS, pero, y creo que alguien lo ha comentado también, todos los frameworks son herramientas y es parte de la conversación que quería tener hoy. Quería hacerlo relativamente informal. No, en una hora no tengo como objetivo ni explicar SAFe, ni mucho menos. Es decir, hay todo un negocio detrás de certificación al respecto. Es una empresa y se dedica a ganar dinero. Pero sí que quería al menos ciertos fundamentos y ver cómo SAFe puede ser un instrumento para entender esos fundamentos. Y quería empezar con esta imagen muy chorra que muchos de vosotros me habréis visto usar para situar el contexto del mundo empresarial, ¿vale? Y estamos hablando de organizaciones grandes como las que puede trabajar UST, como la que puede trabajar Sopra, como clientes con los que trabaja Pivot3 o la propia Pivot3 o clientes con los que trabajamos nosotros en GFT. Es decir, estamos hablando de organizaciones de cientos, miles de personas, donde históricamente nos hemos encontrado muchas veces con que se quería migrar de un modelo waterfall, de un modelo en el que éramos un pez muy gordo, a muchos pececitos con mucha autonomía y donde históricamente, y aquí comparto experiencia, podemos debatir ad eternum, pero históricamente lo que se ha visto, lo que hemos visto, es que la agilidad ha entrado de una manera bastante anárquica, ha entrado de una manera bastante autónoma, se ha primado mucho la autonomía, se ha primado mucho el malentendido self-organized, y en una empresa de mucho tamaño, esto ha causado muy mal nombre, muy mala reputación a la agilidad. Cosas del estilo de no tengo visibilidad, no tengo capacidad de hacer un forecasting, con lo cual no puedo gestionar mi negocio, no puedo tener una mínima previsión de hacia dónde voy, no entiendo qué se está haciendo, no tengo visibilidad, precisamente parte de los principios en los que siempre se ha buscado esa agilidad, se ha perdido. Entonces, una metáfora visual, un lenguaje visual que utilizamos mucho es: no quiero en estos contextos este tipo de caos, voy buscando este alineamiento con autonomía, que no con anarquía, ¿vale? En ese contexto, el understanding, y perdonadme el anglicismo, pero la manera en la que interpretamos qué es una organización ágil, obviamente tiene que estar orientada a valor, tiene que buscar ese retorno de la inversión, reduciendo riesgos, tiene que buscar flexibilidad. Es decir, estoy en un entorno, y abusaré del acrónimo VUCA también: volátil, incierto, cambiante, ambiguo. Tengo que tener, por estructura y por liderazgo, capacidad de pivotar. Y tengo que hacerlo de forma sostenible, porque si no voy a tener pues una empresa de héroes, una startup con un big crunch, ¿vale? Entonces, para mí, y esto también muy debatible, la definición de una organización ágil, independientemente del tamaño, es que busca ese alineamiento a valor y ese retorno de la inversión, no solo económico, ¿eh? También podemos hacer la misma reflexión de una organización sin ánimo de lucro, en el que mida mi revenue, mi retorno, con otro tipo de factores, pero que busque ese retorno de la inversión, esa capacidad de cambiar y de una forma sostenible. En ese sentido también, y intentaré acelerar todo esto que es contexto, una organización la podemos ver en un sistema de coordenadas de 3 ejes.
producto, personas y proceso. ¿Qué producto o servicio esa organización capitaliza? ¿Qué personas son las que constituyen esa organización y cómo están organizadas y qué roles tienes y qué mecanismos de compensación y de evaluación puedas tener? Porque siempre los hay, sean más autodirigidos o sean más impuestos, más top-down, pero siempre los hay. ¿Y qué procesos son los que ejecuta la compañía, bien a nivel operativo o bien a nivel de desarrollo de nuevas capacidades, nuevas iniciativas? Es una manera, pueden haber otras, pero es una manera de entender una organización a través de esos tres ejes. Hasta aquí no deja de ser un poco situación, ¿vale? Me dirijo a este tipo de contexto, me dirijo a un contexto en el que puede haber un volumen relativamente grande, me dirijo a un contexto en el que busco ese retorno de inversión, esa flexibilidad y esa sostenibilidad y entiendo la organización con este sistema de coordenadas. ¿Qué producto, qué procesos, qué personas y cómo la mapeo a la organización en esos tres ejes? En mi experiencia, y de verdad pararme en cualquier momento, ¿qué punto diferenciador puede tener un Safe versus un LESS versus un Nexus o un Discipline Agile Delivery o cualquier otra? Y de verdad, son solo herramientas, que ese quizás sea otro misunderstanding. Me ha hecho gracia la manera en la que lo ha dicho Oscar. Es cierto que en ese cliente intentamos aplicar Safe como herramienta A y la aplicación de Safe y la implantación que hicimos de Safe no tuvo el éxito esperado. Bueno, pues igual en vez de haber cogido la llave inglesa necesitábamos haber cogido el destornillador. Pero nunca el objetivo es usar Safe de la misma manera que nunca el objetivo es hacer Scrum. El objetivo siempre será mejorar el retorno de la inversión, mejorar la flexibilidad de la compañía, hacerla más sostenible. Todo lo demás son herramientas. Y si el modelo Waterfall de toda la vida me sirviera para mejorar mi ROI de una manera flexible y sostenible, lo usaría si soy ágil. ¿Vale? Por eso desacoplemos un poco lo que es el objetivo de la agilidad de las herramientas que utilice para conseguirlo. El factor diferenciador que en mi opinión tiene Safe es que sitúa muy claramente el rol del leadership. Palabra totalmente denostada, management. ¿Vale? Pero que en el contexto de Safe son bastante sinónimas. Es decir, la posición que toma Safe respecto a una política mucho más bottom-up y mucho más autogenerada es el management de una compañía tiene una responsabilidad. El discurso inicial del movimiento ágil más agresivo, por decirlo de alguna manera, de hay que despedir a todos los managers. En nuestra experiencia, lo que también hemos visto es que ha generado muchísima resistencia y ha ignorado el conocimiento, la capacidad de influencia y la capacidad de acción que el management tiene, el liderazgo de la compañía tiene. Entonces, el punto que veo muy diferente en Safe de un LESS o un Nexus es esa puesta en valor de es una pieza en el puzzle a la que le puedo sacar mucho partido si la gestiono bien. Obviamente, si voy, y perdóname la expresión, de culo, y le digo a ti te voy a echar a la calle, el management de la compañía, no necesariamente el CEO, pero el middle management puede decir, sí, majo, vas dao. ¿Vale? Entonces, lo que sí que pone mucho en valor Safe e intenta, de nuevo como herramienta, situar a esa capa de management como agente de cambio, es tu responsabilidad posibilitar, habilitar ciertos cambios en la organización. Y si no la asumes, es entonces cuando te vas. ¿Vale? Hay cierta responsabilidad en el sistema de la organización que no se puede delegar y esa responsabilidad sí que tiene que ser tuya. Y el otro factor que creo que es diferenciador y quizá más discutible es el concepto, y esto me vuelvo al lenguaje visual y al vocabulario de los peces,
y esto lo hemos vivido, y ya no sé si es mi contexto, mi compañía, mi cliente, pero lo hemos vivido, esa autonomía que buscamos en los equipos corre el riesgo de generar competencia entre los equipos, corre el riesgo de generar anarquía en la integración de los equipos. Y eh, en un entorno empresarial relativamente grande, es decir, no nos tenemos que ir a miles de personas, en un entorno en el que tienes cientos de personas, se puede llegar a generar, y es ya un tema contextual, pero se puede llegar a generar competencia insana entre equipos. Se puede llegar a generar con el disfraz ágil silos entre los distintos equipos, Scrum o Kanban. Es que yo hago Scrum, es que yo soy self-organized, y una mala implementación y un mal understanding de qué busca Scrum puede llegar a hacer que mi equipo, ¿vale? Puede llegar a hacer que genere ese silo y ese egoísmo en el componente que pueda ser el equipo dentro de una cadena de valor mayor a la que ese equipo puede llegar a satisfacer o de la que ese equipo es parte de, ¿vale? Esos son parte de los guiding principles, no, perdonadme el anglicismo, que dirigen el diseño de SAFe. La implantación es peligrosa, igual que es peligrosa la implantación de muchas otras cosas. Pero con esos principios y buscando también, y fijaros que en ningún momento todavía estoy hablando de SAFe, ¿vale? Otra slide que me gusta mucho y que... Carlos, perdona, ¿qué quieres decir con la implantación es peligrosa? Como todas las implantaciones, si utilizas la herramienta equivocada en el contexto equivocado y si utilizas ciegamente lo que dice SAFe en un contexto en el que a lo mejor ese específico patrón en ese específico momento no es el adecuado, es decir, si cojo y hago un control C, control V de SAFe, a veces lo que consigues es lo opuesto. O sea, la misma acción en contextos diferentes puede generar reacciones totalmente opuestas. Y es ese peligro de SAFe, que si espero de SAFe un recetario, o espero de LESS un recetario, o espero de Nexus un recetario, haré una mala implementación prácticamente seguro. Esta slide también me gusta mucho porque ayuda también a entender lo que a veces se confunde como mucha complejidad dentro de SAFe, ¿vale? Parte del problema al que quiere dar respuesta SAFe con toda la parafernalia de su framework es intentar alinear esos 5 factores. Quiero dar una visión, quiero poder generar el skill adecuado, quiero incentivar ese cambio, quiero posibilitar que haya recursos y no solo personas, sino recursos que puedan sumar a ese cambio y quiero enseñar un plan de acción. Alineando esos 5 factores genero cambios. Si me falta alguno, pues genero confusión, ansiedad, resistencia, frustración o arranques falsos, que es lo que nos pasó, Óscar, en aquel cliente, ¿vale? De cuyo nombre prefiero no acordarme. Entonces, todo esto es un poco el contexto, ¿vale? Luego ya está la visualización de SAFe, la parametrización de SAFe a tu contexto, la implantación de SAFe, los compromisos de SAFe que tengas que hacer. Y ahí hay, como todo, cosas buenas, cosas malas, implantaciones buenas, implantaciones malas, entendimientos buenos e entendimientos malos e imperfecciones del framework, ¿vale? Los amigos de UST, que sé que también lleváis muchos años con esto y Sopra también, los cambios en el framework de la versión 3 a la versión 5 han sido profundos. Y en la versión 5, la introducción, justo hoy ha acabado el SAFe Summit en Europa y están empezando a dar pinceladas de hacia dónde quieren ir con la versión 6. La introducción en la versión 5 de el lenguaje asociado a Business Agility, la introducción en la
versión 5 de Customer Centricity, Design Thinking, no dejan de ser, y esto ya es evaluación mía, perdonadme, un poco pegotes. Es decir, no acaba de encajar muy bien en el framework como encajan otras cosas. Te puede gustar más o menos, pero la trazabilidad que hay en SAFe desde los objetivos estratégicos al portfolio, al programa y a los equipos es coherente, es ortogonal, o sea, mapea, puedes estar de acuerdo o no, pero es consistente en sus principios. La parte de design thinking, customer centricity, sabemos que por ahí está el problema, vamos a meterla y en la versión 6 ya la iremos evolucionando. Ya iremos intentando encajar cómo el Customer Centricity lo alineo con los objetivos estratégicos, con las EPICs a nivel de portfolio, y aquí ya estoy metiéndome un poco en harina. Pero el parte del el modelo de SAFe es esa configurabilidad, es empezar con qué capacidades tiene que tener mi organización para conseguir esa agilidad de la que hablábamos. Es decir, tengo que ser capaz de definir producto de forma ágil, tengo que tener equipos como unidad que tengan esa habilidad técnica, y la habilidad técnica, olvidaros un poco también de la parte de software y de virtualización y automatización, que sí en el contexto de software, pero habilidad técnica, autonomía técnica en el contexto de mi empresa, puede ser que entienda perfectamente la herramienta de marketing necesaria o que entienda la cadena de frío, si mi empresa es de aires acondicionados o de congelados. ¿Vale? Mi equipo cross-funcional tiene que tener la habilidad técnica en el dominio, en la cadena de valor para el cual la empresa capitaliza. ¿Vale? Otra de las competencias que mi empresa tiene que tener es ese liderazgo dirigido por líderes Lean, Agile, Mindset, capacidad de aprendizaje continuo. Una organización ágil es otra competencia. ¿Es mi estructura organizativa suficientemente flexible o estoy dirigido por jerarquías muy sólidas, muy estancas, donde yo soy de compras, tú eres de producción, tú eres de ventas? ¿Vale? Si tienes esa estructura funcional, si tienes un diseño organizativo dirigido por función, tu capacidad de pivotar es muy limitada. Con lo cual tienes que desarrollar la competencia de ser ágil en tu diseño organizativo. Tienes que desarrollar la competencia de gestionar un portfolio, una presupuestación, un mapeo a estrategias, la capacidad de ser transparente en qué inversión quiere hacer la compañía en esas líneas. Es decir, todas estas competencias que te las visualizan de esa manera y alineadas al cliente, es la que luego mapean, y esto es lo que, no habiendo estudiado bien el framework, es un poco overwhelming y dices, hostias, cuánta burocracia hay aquí. Te enseñan esta arquitectura de la compañía, ¿vale? Pero de nuevo es arquitectura, es el mapa de una compañía full equip con todos los bells and whistles y todas las lucecitas y fandangos necesarios. No quiere decir que lo tengas todo, y como instrumento de comunicación utilizan esto de las configuraciones, perdón, ¿vale? Es que has Con lo puesto cual, el full al principio. sí, he puesto el full al principio precisamente para romper esa. Pero tienes la configuración essential donde te dicen, a ver, y tienes también un roadmap de implantación. Es decir, ¿qué busca esta gente? Busca decirte, mira, en el mercado, y esto también es discutible, pero se hace una serie de surveys, se hace un estudio de implantación que hace una empresa independiente, esto también nos lo podemos creer o no, ese cinismo español, ese cinismo latino, Michael, el tuyo también, porque ya llevan muchos años aquí, pero ese cinismo de seguro que están manipuladas, bueno, bien, pero el estudio que hace Version One es que SAFe es la mayor implantación en organizaciones,
lo que hace esta gente versión a versión es recuperar feedback de la red de partners y decir qué va bien, qué va mal. Y el patrón común que han visto es que las organizaciones que mejor puntúan en ese baremo de ROI, capacidad de cambio y sostenibilidad tienen este tipo de arquitectura. Tienen una arquitectura donde está claramente dirigido cuáles son los temas estratégicos de la compañía, tienes los portfolios y mapea todo esto hasta el equipo, consiguiendo una trazabilidad de cuáles son los objetivos del portfolio, Epics Enablers, hasta que se van la cadena de valor, esto es complicado explicarlo en una hora, pero la cadena de valor de la capitalización de la compañía es en base a la cual se organizan y se diseñan los portfolios, y el tren es la metáfora visual, el vocabulario visual que utilizan para decir, es lo que implementa esa cadena de valor. Puedo necesitar más de un equipo en un entorno grande para entregar una solución, y te ponen el ejemplo de un Siemens, de un General Electric o de un Airbus, un equipo Scrum no es capaz. ¿Cómo alineo a todos esos pececitos para que estemos garantizando la entrega del mayor valor posible? ¿Cómo los alineo? La estructura, la metáfora visual que utilizan es la del tren. Todos los vagones son relativamente autónomos, pero van solidarios alineados a, y todos van alineados a. Es decir, no soy yo el de fabricación y tú el de marketing y mis objetivos se han conseguido, etcétera, etcétera, sino que todos nos medimos por el mismo objetivo de negocio que está asociado a una cadena de valor. Es decir, hay mucha profundidad en todo esto. Obviamente, si no te estudias, y no nos engañemos, el otro vídeo que me habréis visto poner muchas veces, que me lo estudie no quiere decir que lo entienda de verdad, el knowledge is not understanding, pues puede, claro, lo ves y dices, hostias, si yo con mi Scrum soy muy feliz, ¿vale? Y con mis roles soy muy feliz, pero en una organización hay otras cosas que en algún sitio hay que poner, ¿vale? Y como herramienta, de nuevo, como herramienta, genera, perdón, genera, a ver si, vale, genera menos ansiedad como herramienta para conseguir aquel objetivo, que el objetivo no es instalar Safe, ¿vale? Genera menos ansiedad, genera menos resistencia, genera menos frustración, tener algo relativamente concreto a lo que agarrarte. Tener un acceso a un talento, a unas experiencias, a una documentación, es decir, te da unos primeros pasos. Riesgos de implementación, que te quedes ahí. Y muchos en estos foros, todos conoceremos el modelo de Snowden, que creemos que mi empresa simplemente es complicada, aplico Safe y ya va a estar. No. Es decir, el peligro que tiene es que confundamos el objetivo con means with the ends y que nos quedemos en yo ya he hecho Safe y mi empresa es ágil porque tengo 7 trenes. No, tu empresa es ágil si estás optimizando y acelerando tu ROIs, estás mejorando tu flexibilidad de forma sostenible, no porque hagas Safe, ¿vale? Entonces, hasta ahí un poco el rollo, porque no pretendía, quería dejar media hora para, venga, vamos a discutir. Y en particular, insisto, sí, soy Safe Consultant, sí, llevo años haciendo Safe, pero también he estudiado LES, también he aplicado LES y me gusta muchísimo el approach más system thinking y un poco más purista del Craig Larman que el approach tan metodológico del Dean Leffingwell. Pero reconozco que cuando tú vas a una empresa y le dices, y vas muy coach, de no, no, tú tienes la solución, te voy a ayudar a que tú saques el camino, a veces genera mucha ansiedad. Y depende del punto de madurez en el que estés, tienes que saber cuándo a veces ser más directivo e incluso prescriptivo que no simplemente ser un coach y dime cuál es tu problema. No, eso está muy bien, pero hay veces que nos pagan para que aportemos solución y luego saber cuándo ir retirándote poco a poco
Y ahí está la magia en ese juego, de cuánto entro, cuánto prescribo, cuánto me alejo y cuánto te dejo fallar. Nico. Igual se podría decir que hay ciertas empresas que se merecen less y otras que se merecen safe. Es decir, no todas las empresas... Sí, es una... Entiendo cómo lo dices. No, no, tranquilo, tranquilo. Estamos todos rodeados de... Hazle caso, Nico, hazle Ahora caso. vengo. Entiendo lo que... A ver, yo lo que... Jaime, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que lo que comentas, Nico, es eso, es ese punto de madurez y ese punto de entendimiento de si estoy muy verde, a lo mejor me viene bien empezar con Safe, muy estructuradito, es el Shuhari de toda la vida, es decir, da cera y pule cera, ya aprenderás karate, chaval, ya aprenderás karate. Pero al principio da cera, pule cera. Y cuando ya empiezas a entender, pues entonces ya déjame que ya voy a hacer yo mi escuela de karate. Y a lo mejor en ese símil, Safe está más cerca del dar cera, pule cera, y Les asume una madurez en ti que te deja más suelto para que tú desarrolles tu propio estilo de arte marcial. Perfecto. Por ahí va, exactamente. Les a mí me encanta, a mí me enamora, pero me deja con ansiedad en algunos aspectos y en algunas áreas. Y también, y esto ya es opinión personal, y es pura UX, algo en lo que reconozco que yo soy muy malo. Esto es cuadrado, ¿verdad? ¿Qué os generan los dibujos cuadrados? Os generan rigidez, os generan tal. Si os vais, no sé si seguís viendo mi pantalla, sí, ¿no? Sí. Si os vais a la metáfora visual de Les, suena como más desenfadada, más curvilínea, más fluida. Son chorradas, ¿eh? Porque luego te vas pinchando en cada uno de los iconos o vas pinchando en cada uno de los iconos de Safe. Y otra cosa que también he visto con los años es que empieza a haber bastante confluencia con vocabularios diferentes, pero las ideas que hay detrás, o sea, un área de controversia en las primeras versiones de Safe era lo que llamaban en la versión 3 el DevOps Team, que luego rebautizaron a System Team, que ahora el System Team, perdón, que ahora el System Team ya no está en tren, sino que está cross. Es un área que está en plan let it go, ¿vale? Yo te la pongo, la función de integración está clara que es necesaria. ¿Dónde la encajas tú en tu organización? Cada vez Safe se va alejando un poco más de ser prescriptivo, porque lo que está viendo es que los patrones de implantación cada vez son más variados. Les empezó diciendo, no, 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 el System Team es el demonio. Si montas un System Team vas a generar un waterfall y vas a generar una segregación. Pero sin embargo, Les, con su, ¿cómo lo llamaba Les? El work not done, empieza a darle entidad. Reconozco que al principio mis equipos, ese ideal de cross-funcionalidad y de end-to-end, from day one, not going to happen. ¿Vale? Entonces, están empezando a confluir en ciertos aspectos de la sucia realidad. Dejadme que lo diga así. Creo que eso es positivo, porque al final también va lo que deberíamos de estar discutiendo como agentes de cambio, como líderes del cambio, no es si safe o si less. No es si, o sea, no es la herramienta, es el problema. O sea, ¿qué es lo que pasa en la organización? ¿Qué barreras tiene la organización? Ya utilizaré la llave inglesa o el martillo o el hacha o la katana. Pero no deberíamos de estar discutiendo si es la katana o si no. Deberíamos de estar discutiendo más sobre el problema. Pero bueno, no nos engañemos, todo esto son empresas, hay un marketing detrás y hay un negocio detrás. Cosas que me tengo la boca seca. A ver, quizá un poquito... Entonces, yo como he entendido esto y te agradezco un poco tu exposición desde tu propia vivencia y perspectiva, ¿no? Lo que tú has ido digiriendo y dándole sentido, que me parece muy enriquecedor.
Entonces entiendo que lo que tú ves de valor personalmente en un framework así es cuando entramos en un entorno donde entiendo que todavía no han hecho ningún proceso de cambio para agilizar, para tener esa orientación a ser adaptables. A lo mejor hay unas dimensiones grandes donde es difícil esa coordinación entre diferentes áreas que van a aportar el valor, ¿no? Ni siquiera a lo mejor configurada, clara, que es esa cadena de valor, ese end-to-end, ¿no? Cómo juegan todos cada uno un rol. Que SAFe, como un framework que es más mascadito, es más prescriptivo, pueda ser de ayuda para un primer paso a aprender. Aunque sabemos que el prescriptivo también pues, tiene sus limitaciones, o algo que sea más directivo tiene sus limitaciones, pero para un primer paso y reducir esa ansiedad, ese exceso de complejidad que sigue estando, pero ayuda a reducir la barrera, ¿no? de entrada y de empezar a hacer el camino. Es lo que más me llevo un poco de lo que estabas comentando. Yo, desde luego, para mí personalmente creo que es uno de los principales valores y es uno de los principales factores de éxito del framework en la industria. Yo creo que sí, honestamente creo que sí. Sí. Una pregunta, ¿en alguna empresa que ya se haya implementado, se haya integrado este framework y esta práctica, que todo te lleva a una práctica diaria, después ya de un tiempo, observas que haya venga, ya era un paso más? O es good enough, se ha quedado ahí, o empiezan a tener unos pains, pero no se produce ok, ¿qué más hay allá? ¿Cuál es un poco a lo mejor lo que observas o lo que has oído de compañeros? A ver, yo lo que... Y esto Claro. no es por safe, ¿vale? Que esa es la otra reflexión interesante cuando muchas veces lo que yo he percibido es el ataque a safe de la misma manera que he percibido el ataque a LES, es que no me ha solucionado la vida, ¿vale? Y claro, te quedas al principio, cuando eras más joven, reaccionabas, pero ahora dices, claro, porque el waterfall sí que lo hacía. O sea, sí que hay a veces una expectativa de si implemento safe, y también es uno de los problemas que yo creo que el propio framework y el propio vocabulario del framework introduce mentalmente sin que nos demos cuenta, ¿vale? Pero se genera la expectativa de que si implemento safe, ya está, ¿vale? Y es un misunderstanding, es un sesgo que tenemos en nuestra manera de estudiarlo, porque si se llega a eso, es decir, aquí también estoy empezando a balbucear demasiado, tengo demasiadas cosas en la cabeza. Fijaros que una competencia del framework es Continuous Learning Culture, ¿vale? Es decir, ¿quiere esto decir que yo hago un control C, control V, next, 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 ya tengo Save 5, ya he acabado? No. Esto no es una ISO 2000 que si cumplo ya está, ¿vale? Es decir, el propio framework te dice o estás continuamente aprendiendo y continuamente cambiando y mejorando o no estás siguiendo los principios que guían el framework, ¿vale? Dicho esto, ¿qué he observado? Naturaleza humana, malditos seres humanos, cosa que también me han oído decir algunos que otros. Somos comodones. Entonces, soportamos la ansiedad de una primera ola de cambio y nos amuermamos, nos amarihuanamos un poquito. Lo de amarihuanar no es palabra mía, es de estopa, pero se la robo. ¿Vale? Nos amarihuanamos. Uno de los instrumentos que SAFe tiene para intentar generar chispa de nuevo es el PI, el denostado PI, ¿vale? El Program Increment Plan. O sea, si os vais a... Mira, voy a irme utilizo la recomendación de Nico y aguanto. En un entorno relativamente pequeño, ¿vale? Tenemos un programa, 100 personas. El fractal que modela SAFe es, en una organización de este tamaño, la velocidad de cambio y de adaptación del sistema es un poco más lenta que en un equipo Scrum, ¿vale? Porque tenemos inercias.
Y esto, psicología, sociología, pon 150 personas y es más fácil. Ponlas a bailar todas juntas, es el número de Dunbar, ¿vale? No sé si algún friki lo conocerá. Yo no. Te lo pongo. Pues tú eres friki, ¿eh? Os lo paso si queréis, pero psicológica, sociológicamente y mapeado experimentalmente al córtex y al no sé qué, el número Dunbar está alrededor de 150 personas. Ah, vale, eso es el número de Amber. Vale. Sí, sí. Ok. De Pero es, conexiones. Vale, ahora es que no sabía que tenía un nombre. ya, hombre, claro, marketing, marketing. Si no te le pones nombre, no lo puedes vender. Entonces, Ok. ¿qué busca Safe? Safe Mm. lo que busca es qué instrumento puedo dar para facilitar esa chispa, ¿vale? Y no es más que la retrospectiva del Scrum. Vamos a escalarla a un nivel organizativo que asumo que tiene más inercia. Y de nuevo, ¿qué te dice Safe? A ver, por darte algo, para que no tengas la ansiedad y no te hagas la pregunta de, pero ¿cuántas iteraciones hago? ¿2, 3, 4? Te dice, empieza por 5. Es decir, empíricamente, lo que hemos visto, tú luego puedes jugar, pero empíricamente lo que hemos visto es que los sprints de 2 semanas van bien. Empíricamente lo que hemos visto es que los incrementos de programa, que no de plan, que este es otro misunderstanding, no estoy haciendo, solo hago una release cada 5 iteraciones. No, no es esto. Es una herramienta de gestión de ese cambio. Es una herramienta de gestión organizativa. Es una herramienta de gestión de producto. Acordaros de los 3 ejes: personas, productos, procesos. Mantén una coherencia, mantén una chispa, mantén una energía, por decirlo de alguna manera, en ese fractal que en una organización cada vez más grande vamos a intentar modelar con menos agresividad. Ese es un poco el modelo que hay. Y me estoy enrollando mucho. Para intentar volver a tu pregunta, lo que sí que he observado es ese acomodamiento. Y ya sea en Safe, ya sea en LESS o ya sea en cualquier otro framework, esto ya es naturaleza humana. Lo que yo sí que le pediría al framework, sea Safe, LESS o lo que sea, es para gestionar ese acomodamiento, ¿qué herramientas me das? Y sí que cuando evalúo un framework, esa pregunta se la hago. No sé si me explico. Es decir, ¿qué me da LESS para gestionar eso? Nada. Y esto ya sí que es opinión más personal, ¿eh? Si hay aquí algún LESS expert, yo soy LESS practitioner, pero no soy un Craig Larman, ¿vale? Reconozco mi ignorancia en esto. Pero de salida, y esto como todo se puede tunear, de salida, la herramienta que me ofrece Safe para gestionar esa realidad empírica de que el ser humano es huevón, te da ese instrumento. Puedes usarlo o puedes abusarlo. Puedes usarlo bien o puedes usarlo mal, pero el instrumento, el framework, te lo da. De nuevo, la manera en la que personalmente uso la herramienta es con sentido común. Pues no, ahora vamos a hacer un PI cada 5 sprints. Es que es Navidad, me da igual, 5 sprints, PI. No, no es esto, ¿vale? Pero es un instrumento para recargar pilas, para hacer un poco el step back y cómo está yendo el tema, intentar forzar ese punto adicional. No sé si respondo a la pregunta, Mónica. Sí, sí, sí. Solo me estaban surgiendo otras preguntas ahora con eso. No quiero monopolizar. Si alguien tiene otra pregunta, comentario, Sí, por hola, favor, ¿qué tal? adelante. Hola, Alejandro. Buenas. Bueno, yo soy bastante favorable a Safe, pero quiero hacer un poco de abogado del diablo en la experiencia. Vale. Es demasiado atractivo para el management y en las experiencias que he visto de aplicación se produce una correspondencia directa de roles y eso conlleva una absoluta falta de cuidado del aprendizaje que se une a que en sí, como ha puesto un compañero en el chat, es un framework que es
que es caro de aprender, por lo menos si sigues la vía correcta. Entonces, no sé si esa excesiva apariencia de framework estructurado es el gran enemigo, porque al final nadie quiere aprender nada y se hace una correspondencia de manager, a ti te doy este rol, a ti te doy este rol, nos lavamos las manos y ya está, desplegado safe, implementado, ya somos todos felices. Y al final acabas teniendo squads o teams, como se llaman safe, que van a pay plannings en los que hay alguien que intenta hacer algo, pero llega un momento en que hasta puedes perder el pay planning porque realmente no hay RTs reales ni hay una capa de product management que sepa de lo que habla, sino que solo tienes una colección de managers tradicionales a los que le han dado otra gorrilla. No sé cómo lo ves. Fíjate, sí, pero fíjate lo que estás diciendo. Es decir, la culpa no es del framework. Y sin embargo, sí que es cierto que se culpa al framework de eso. Una de las cosas que, o sea, aplica Scrum con un mal Product Owner o con un analista que metas a Product Owner y con un Scrum Master que sea un jefe de proyecto. Va a salir como el culo. Jefe de proyecto de los de antes, ¿vale? De los de más gestión o más de command and control. Va a salir como el culo. ¿La culpa es de Scrum? No, a Scrum no lo culpamos. Culpamos la implementación. Sin embargo, aquí sí que culpamos al framework. Me llama la atención. Me resulta llamativo. ¿Que es caro el aprendizaje formal? Sí, es caro. Hay un negocio detrás. Sin embargo, toda la documentación es abierta, ¿vale? O sea, nada te impide ir y leértelo todo. Nada te lo impide. Es un coñazo, pero nada te lo impide. Está desestructurada adrede, vamos a decirlo así. ¿Por qué dices que está desestructurada? O sea, quiero decir, si sigues todos los hiperenlaces hasta su objetivo, efectivamente aprendes. Pero, Bueno, sí, quiero sí. decir, Alejandro, es una forma ágil de aprender. sí, vamos a decir que es una forma de tener que ir a las formaciones oficiales que ya te la estructuran por Aplica, trozos. estoy de acuerdo, pero también aplica lo mismo a cualquier disciplina. O sea, ¿por qué te compras un libro de física? Porque está estructurado, pero todo el conocimiento de la física está ahí fuera. El mismo, y de verdad que no, por favor, no interpretéis que defiendo Safe, pero me resulta atractivo el sesgo, y no sé si es muy latino, hacia el framework, ¿vale? Porque si te vas a LESS, es decir, tenemos lo mismo. Es decir, vas ahí navegando y tienes que ir de nuevo profundizando. Pero con LESS nos metemos menos. Sin embargo, hay cosas que en nuestra cultura ágil, me olvido del framework, LESS no te da. ¿Dónde está la gestión de la configuración en LESS? Y me refiero al propio framework. Aquí no hay versiones, no hay un LESS 1, 2, 3. ¿Eso no nos llama la atención? ¿No nos hiere? No. Pero, ¿por qué nos tiene que llamar la atención? ¿Por qué nos tiene que herir lo de la gestión de la configuración? No lo acabo de entender eso. ¿Puedes explicar un poco mejor, por favor? En un proceso de mejora continua, en un proceso en el que estás continuamente evolucionando, el tener trazabilidad de esa mejora, y aquí ya se me ve el plumero, yo vengo más de mundo de software, pero el tener trazabilidad de esa mejora me va a permitir un alineamiento de retorno de inversión, broadly speaking, ¿vale? Es decir, en este momento he hecho esta prueba, esta hipótesis, he conseguido este resultado. Por tanto, mejoro. O no, o empeoro, o la he cagado. Pero tengo esa trazabilidad de con qué contexto he aplicado cierta práctica y me va a permitir ese aprendizaje. Si no hago un baseline de mi contexto, y esto aplica al framework también, veo difícil evaluar la mejora o el fallo. Y es el principio en el que asumo que tener un versionado, es decir, con qué versión de la herramienta estoy jugando, ¿vale? Esa versión de la herramienta me está generando este aprendizaje o este beneficio o este fallo. LESS, para bien o para mal, está continuamente en evolución, que está muy bien, que tiene sus ventajas, ¿vale? Todo tiene ventajas e inconvenientes.
Pero por otro lado, me genera más ansiedad, y cuidado, la ansiedad hay que gestionarla, y más como agente de cambio, me genera más ansiedad cuando voy a la web y no sé muy bien. Los que llevéis estudiando LES mucho tiempo, al principio LES tenía un product owner y solo uno. Luego desarrollaron el LES Huge y luego incluso introdujeron el concepto de un equipo de POs al mismo nivel que los otros equipos, pero un equipo de product owners. Eso en los primeros discursos de LES era inadmisible. Han ido introduciéndolo como más herramientas, pero no sabes muy bien cuándo, ¿vale? Entonces pierdes la trazabilidad de qué ha sido, qué hipótesis has hecho, Mr. Larman, que te ha llevado a decir, esto lo quiero introducir en el framework, ¿vale? A lo mejor soy muy purista, sorry, y a lo mejor es muy del mundo en el que veo, pero me parece interesante, y a lo mejor es el sesgo mío, llevar ese control de versiones en el framework. Agradezco la pregunta, Adrián, porque a mí no me ha quedado claro tampoco. Pero vale, muy chulo. No lo había pensado en este caso. No sabía, por ejemplo, lo del que era así. Yo tengo una pregunta que me resuena un poco con todo lo que habéis estado hablando, ¿no? Sobre los problemas comunes al implementarlo. Y básicamente es, antes Mónica ha dicho si Safe era un buen framework para empezar para una organización que no era ágil o que era la primera vez que se aproximaba al Business Agility. ¿Creéis que es una buena idea o hay que ser ágil antes de intentar escalar esa forma de trabajar? Porque habéis comentado, ¿no?, que algo muy común es que te centres mucho en la metodología, te crees que la metodología es el objetivo en sí mismo y posterior a eso tendrás que hacer un aprendizaje que no lo es así, que tienes que cambiar cosas a nivel cultural. Quizás cuanto más grande sea el framework a aprender y más costoso, más vas a tardar, ¿no?, en llegar a ese punto de ese aprendizaje. Pongo esta slide precisamente por eso, porque, y ahí he hecho el juego yo, como bien ha visto Nico, no es necesario, y de hecho no es lo que te recomiendan. Es decir, si vas a la formación, no te dicen cambia toda la organización de hoy a mañana y mete todo este monstruo. El Implementation Roadmap, que sinceramente más que ser un mapa, o sea, esto es muy naif, ¿vale? Muy naif y muy marketing. Aquí te están vendiendo certificaciones por todas partes, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que libera un poco ansiedad, ¿vale? Insisto, sé que me pongo muy filosófico a veces, pero no lo menospreciéis. El punto en el que arrancas un cambio organizativo, y no voy a decir implantación de Safe, el punto en el que arrancas un cambio organizativo lo limitan a, primero, forma a los líderes de la organización, que son los que te van a desbloquear ciertas cosas, que son los que te van a habilitar otras, ¿vale? Forma a estos y arranca un value stream. No cambies la organización entera, arranca uno. Date hostias con un pequeño trenecito. Aprende de esas hostias y luego arranca otro, y luego arranca otra, ¿vale? Ese extend to the portfolio y ese accelerate es, empieza pequeñito y luego crece. Empezar en contextos grandes no te lo recomienda el framework, ¿vale? Y nuestra experiencia es hostia casi asegurada, dependiendo también del nivel de madurez. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, empieza relativamente pequeño, precisamente porque cuanto más grande empieces, más diversidad, más divergencia vas a conseguir. Y es lo que te recomienda el framework, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que al principio, claro, el framework te dice, te enseña el paraíso según ellos y dices, hostias. Vale, gracias. Carlos, una de las cosas con las que empezabas al principio y que decías que era algo distintivo, ¿no?, de Safe, esa apuesta por el management, por no asustar al management y hacerlo parte del plan, he puesto mis palabras. Y decías que, bueno, management igual a liderazgo, ¿no?, más o menos en este entendimiento. Y me pregunto ahí, ¿cuál es la
si yo escucho eso y no sé, pensando en diferentes perfiles o comportamientos de gestores, porque eso es lo que es, gestores o líderes de equipo, middle management, en función de gestión, ¿cómo es ese acompañar a esas personas que se les va a pedir de repente que tengan otras cualidades, otra forma de ver, ¿no?, la organización, los compañeros, la función que tienen? ¿Cómo hacéis ese proceso? Porque así a priori no tiene por qué ser una cosa igual a la otra, no son change agents del día para la mañana. A lo mejor algunos lo tienen de forma natural y perfecto, pero ¿y los que no? Y ese problema no es ni de Safe, ni de Less, ni de Scrum. O sea, es jodidamente difícil. Lo que quiero decir es, Pero te lo pregunto en concreto porque aquí sí que hace el equivalente y exige, ¿no? Espera eso. sí, En otros procesos no tienen por qué ser los líderes formales los que asuman ese rol, pueden ser una parte de ellos y otras sí, personas. sí. Lo que sí que me parece distintivo de Safe es ese punto. Es decir, si tú eres, y déjame que sea a lo mejor muy específico, Ujú, si tú eres el CEO de la compañía, tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad de obtener y optimizar el ROI de una manera sostenible y construir la habilidad en la compañía de cambiar de forma eficiente. Como ujú, CEO de la compañía, difícilmente vas a decir que no ujú, a esa afirmación. Si tienes esa responsabilidad, vamos a partir de ti, vamos a empezar a trabajar cuáles son los habilitadores organizativos, tanto de estructura como operativos, que ujú, tú tienes la responsabilidad de ayudar a construir. Porque si tú no te mojas, déjame que sea muy específico, y estoy hablando del CEO, pero puede ser el responsable, y aquí también creo que hay un poco de confusión en las traducciones que hacemos del inglés al castellano mm, en la entidad. El management no solo, y más en contexto americano, no solo es un gestor, mm, no es un PMO, ¿vale? Y esto es importante. Eh, Tú tienes la responsabilidad porque es tu área de negocio, porque es tu grupo de gente, porque es tu producto. Tienes la responsabilidad de esa área de negocio, ese producto. Eres el responsable de ese cambio en el fondo. Y si tú, y esta parte es importante, si tú no vienes, y no se refieren físicamente a que vengas, si tú no vienes, no mandes a nadie, ¿vale? Entonces, ese enfoque y ese poner en el spotlight claramente al liderazgo de la compañía es distintivo en Safe. Y aquí ya sí que también es experiencia en mi propia compañía y en clientes. Si eso no pasa, el cambio es muy doloroso. Tienes el bottom-up, en mi experiencia, y me declaro limitado. En mi experiencia, lo que tienes son revoluciones y las revoluciones suelen ser sanguinarias, ¿vale? Si tienes solo un top-down, tienes ejércitos, no tienes tampoco cambio. mm. Entonces, lo que sí que promueve, y de nuevo, no confundamos el framework con la mala implementación del framework, lo que sí que promueve SAFe es ese alineamiento. Tú, como management, como liderazgo, tienes la responsabilidad y te la dejo muy clara y te la pongo muy claramente y eres la base del framework y tienes que ayudar a generar competencias y una de ellas es la agilidad en tus equipos, que esto expande a la cross-funcionalidad, expande al continuous learning, expande a muchos otros factores. Pero es tu responsabilidad habilitar todo eso. Si tú no estás por la labor, no voy a ser yo el que genere una revolución sanguinaria dentro de tu compañía. No voy a ser yo Gandhi. Ese, Cuando dices habilitar, ¿te refieres a ser garante de que eso suceda o ser habilitar, no garante. Yo hay una dinámica que hago a veces muy chorra, ¿vale? En alguna formación. Eh,
Normalmente, como está, pongamos que nuestra empresa produce magdalenas, ¿vale? La estructura tradicional, no os riáis, los que habéis hecho magdalenas. La estructura tradicional es, le estoy exagerando, ¿eh? Este departamento hace moldes, este departamento hace masas, este departamento las empaqueta, ¿vale? Y tengo un jefe de moldes, jefe de masas, toppings, toppings de chocolate. Y este departamento hace los toppings. Tengo al jefe de toppings, al jefe de masas y al jefe de magdalenas. Y tengo una organización dentro de toppings, de masas y de moldes. ¿Cómo fluye el valor en esa compañía? Solo cuando bla, 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 bla. ¿Qué tiene que hacer el CEO? Tiene que habilitar que se junten los equipos. Quiero 2 de moldes, 2 de masas, 2 de toppings. Tengo que habilitar que a los jefes de el de moldes, el de magdalenas y el de toppings, tengo que llevármelos y decir, a ver, chatos, ¿qué vais a hacer vosotros? Los skills del de jefe de moldes no son lo mismo que el skill de un equipo que hace magdalenas. ¿Qué podéis hacer vosotros? ¿Por qué no pensáis en otro tipo de productos? ¿Por qué no vais y habláis con clientes? Es decir, como CEO tengo la responsabilidad también sobre esas personas, porque no nos engañemos. Y aquí, perdonadme, los managers son personas. Igual que los developers, igual que los testers, e igual que los analistas. Son seres humanos. Y también tienen derecho a cambiar y también tienen... Sí, Michael, sí. Lo son. Michael trabaja conmigo. Entonces, esta demonización del rol del manager creo que también tiene un sesgo muy profundo en malos managers que todos hemos vivido, que los hay y que los siguen habiendo. Pero también hay managers muy buenos. También hay CEOs muy buenos. También hay líderes muy buenos. No los evitemos. Entonces, ese punto de responsabilidad en el CEO, que luego cascadea a la responsabilidad en todos los miembros de la organización. Tampoco se la quita Safe a el equipo, todo lo contrario. No sé si me enrollo mucho. O sea, sé que me enrollo mucho, ¿eh? Sí, Está bien. pero está bien. Gracias, Carlos. A ver, ¿alguien quiere comentar más? Estoy leyendo algo por el chat, si lo queréis decir directamente. Yo tenía una pregunta. Seis al final lo que nos da es un marco de trabajo y un roadmap, ¿no? De cómo implementar ese marco de trabajo para transformar la empresa como un todo, ¿no? La forma de trabajar de la empresa para que la empresa esté más capacitada para responder a cambios, hacer el delivery de valor. ¿Qué pasa si empezamos a escuchar cosas como, no a nivel de empresa, sino a nivel de proyecto? En este proyecto aplica Safe, en este otro proyecto no aplica Safe. ¿Sería eso una perversión del framework? A ver, y aquí si me oyen los de Safe me matan, pero a mí pervertir el framework tampoco me preocupa demasiado. Como siempre es una herramienta. Si aplicar Safe en ese proyecto sirve para demostrar, sirve para aprender, pues lo hacemos. Y aquí me vuelvo un poco a este dibujo y a este dibujo. Es decir, la recomendación de Safe para empezar es empieza pequeño. Es decir, educa en el vocabulario que vamos a utilizar, que ese es otro punto de ansiedad. Sé que es una chorrada y perdona que me desvíe. ¿Cuántas veces en cuántos proyectos discutimos qué es un epic, qué es una feature, qué es una story? Hostias. Safe te da un vocabulario, ya no se discute. Esto es esto, esto es esto y esto es esto. No quiero estar discutiendo el sexo de los ángeles, pero bueno, vuelvo. Empieza pequeño. Si ese proyecto puedo ayudar a que empecemos a estudiarlo como parte o como una cadena de valor, puedo utilizarlo de ejemplo y puedo usarlo de esa chispita del cambio, pues bienvenido sea. Pues sí, empezaré Safe por ahí. Pero insisto, que Safe es una herramienta, que no es más ni menos. Pervertir el framework, pues sí. Sacrilegio. Hay gente que tiene Ducatis en garajes. Perdona, que lo vuelva ahí. ¡Ah! Sí, yo creo, mi opinión también con esto, de nuevo, es repetirse, ¿no? Pero Safe es un framework y es una herramienta. Y aquí lo que estamos hablando continuamente
es de change management, que es otra cosa, es transversal a todo esto. Puedes tener el mismo problema con otro framework, sin framework, tenemos problemas de change management en nuestras casas ahora últimamente con lo del COVID. O sea, todo esto es una ciencia social y nosotros en general la mayoría somos informáticos duros y nos cuesta. Entonces al resto de la gente que igual ni saben de qué va esto, es muy complicado. Entonces SAFe sí, te da el framework, pero no te da un máster en change management, que es lo que todos deberíamos hacer antes de intentar cambiar a una empresa de 500 personas. Pero bueno, es lo que nos toca hacer. Y en cuanto a lo de top-down y bottom-up, yo he vivido con esto y con alguna otra cosa, iniciativas que funcionan muy bien de abajo para arriba, pero creo firmemente que lo de SAFe, si bien hay que tener mucha gente por abajo convencida de que, no SAFe, sino que la agilidad es el camino para ir, también tiene que estar, y justamente como dice SAFe, muy convencido el management para apoyarlo. Porque en determinado caso, si estás convencido que tienes que hacer un cambio, hay que hacerlo por todos lados. Y los líderes no son más que eso, no son los jefes, son los que les ha tocado el rol de dirigir o de dar la dirección. Y eso en el caso de SAFe es muy importante, creo. Perdón, y si es vender humo, no es vender humo, y siempre nos estamos diciendo eso, sí, SAFe al final, y tú mismo lo dices, Carlos, se nos está vendiendo esto, y es un negocio, y eso. ¿Y qué? Sí. A ver, Sin duda, compramos sin la duda. mitad de los que hay aquí seguro que tienen iPhone, y iPhone en realidad, aunque paguemos 1.000 euros, cuesta 100, y lo pagamos igual, yo qué sé, se pagan otras cosas. Cada uno elige si hacerlo o no. Si queréis solo open source, pues nada, también está el open source. XP y ya está. Yo tengo Carlos, un... Voy yo, Adrián, que antes has sido tú. Vale. Ok. Carlos, yo te preguntaría, dentro de esa importancia que le das, ¿no? A ver que hay un negocio detrás y que es súper importante el entenderlo para poder actuar y elegir la herramienta que queremos desarrollar. Dentro de ese roadmap, esa parte inicial vital de educar a los managers. Yo te pediría ahí un consejo de tu experiencia, cómo actuamos en esa primera instancia. Está claro que hay que adaptarse a las agendas de las personas más ocupadas dentro de la organización, pero ¿qué consideras que es mejor? ¿El actuar de manera más intensa, intentando formar y sobre todo hacer ese calado que hasta que no lo tengamos no nos va a dejar continuar? ¿O balancear de alguna manera entre lo que están dispuestos a hacer y el challenge que les podemos dar para realizar ese cambio inicial que necesitamos? Que me pones en unos aprietos. ¿Hay testigos o qué? No, es que Oscar y Michael no, con idea, son compañeros lo digo de CPT. verdad que con idea de eso, ¿no? De a futuro nos está Depende, pasando, estamos Óscar. hablando de Sí, SAFe y hablamos al segundo de transformación, porque nos hace falta antes de atacar todo esto, ¿no? Y esa parte inicial que es la de educar, la de formar, me parece súper importante y muchas veces entre tantos frameworks se nos olvida. Sí. Yo, y también me conocéis, abuso de la metáfora del Karate Kid. Da cera, pule cera, da cera, pule cera, da cera, pule cera. Todo esto de la cultura, el mindset y todo esto, otra gran frase, esta no sé si es del Deming o de algún otro de la cultura se come la estrategia para desayunar. No puedes cambiar la cultura simplemente diciendo hay que cambiar la cultura si no cambias nada. Entonces, sí. Una de las cosas que también puede ayudar SAFe es, puede ser ese da cera, pule cera. Puede serlo mal. O sea, si te pasas la vida dando cera y pule cera no vas a ser karateca. Pero la respuesta a tu pregunta, y sé que tu pregunta va cargada con bala, pero la es verdad respuesta... que no, esta vez no. Alguna otra sí, pero esta vez no. Dependerá. Y habrá ciertas personas, porque no voy a dejar de decir managers, habrá ciertas personas que estén más dispuestas al cambio
y a soportar la ansiedad, y habrá ciertas personas que no y que requieran más de hacer a pulecera para empezar a aceptar ese cambio. Pero eso, y también lo decía Nico, es que es el ser humano. Eso ni es safe, ni es less, no hay nada en ningún framework, en ningún método que sirva para cualquier ser humano, gracias a Dios. O sea, somos todos diferentes. Entonces, esa adaptabilidad no se puede modelar en un framework más allá que decir hay que adaptarse. Y en ese sentido, pues sí que para adaptarme, hostia, al menos dame herramientas, dame patrones, ¿vale? Y a veces usar el singleton, a veces el abstract factory o el proxy o el fachada, pero dame patrones, ya aprenderé a usarlos en la mejor de las situaciones. Y en ese sentido, pues bueno, este es uno de ellos. Bueno para unas cosas, bueno para otras. No te he contestado, pero he intentado torearte para que parezca que sí. ¿Lo he conseguido? No, de tu toreo me quedo con la respuesta de la importancia, ¿no? De tener esa figura de acompañamiento, de conocer y tener esas herramientas ya en la mochila cargadas para poder actuar y elegir. Creo que de todo lo que has dicho, y es súper importante el remarcar 4 millones de veces el que es una herramienta, el que solo hay un objetivo, que es conseguir ser ágil. Creo que ese es el mensaje. Sí. Adrián, creo que iba a estar. Adrián, creo que querías decir algo. Sí. Yo cuando intento escalar, ¿no? Para mí todos estos frameworks son frameworks de escalados de Scrum. Y yo lo que me encuentro es que hay mucha gente que intenta escalar Scrum cuando nunca ha hecho Scrum bien. Y entonces ya ahí, para mí, eso ya es una hostia que te vas a pegar. O sea, si tú no sabes conducir un coche y te doy un Fórmula 1, vamos mal. Sí. Si tú no sabes conducir un coche y te pongo al volante de una regata con 200, ¿sabes? O sea, para mí eso es una de las bases. Y cuando yo veo ese dibujo ahí, yo veo The Waterfall, no se me había ocurrido antes esto. The Waterfall. Ahí se te ha visto el sesgo, Se te ha visto el sesgo. Sí. Pero The Waterfall Agile, ad hoc, no sé qué, de repente pasamos a todo el mundo haciendo safe. No veo ninguna parte que diga, oye, ¿y cuándo hacemos Scrum? No. ¿Dónde lo pone? No. Eso es visualmente, y eso es otro tema que también se les ha dicho por activa y por pasiva. Este dibujo, muy naif y muy secuencial, no visualiza claramente el solape del Launch More Arts and Value Streams. Es decir, hasta aquí tú podrías estar viviendo con un equipito Scrum, que luego fueras haciendo crecer, cuando estuvieras identificando y mapeando, que son dos cosas diferentes, los Value Streams. Aquí podrías empezar a crecer, pero no más de esos 150. Y es aquí cuando ya consolidado el aprendizaje de haber arrancado un tren, te sugieren Launch More Arts and Value Streams. Lo que pasa es que eso estaría bien si visualmente la UX de este Implementation Map es bastante mala. Si aquí tú sacas más capas, se vería mejor. Pero totalmente... Sigo sin verlo, Sigo sin verlo porque, o sea, el primer art, o sea, típicamente lo que yo me encuentro, tú vas a un banco que está haciendo waterfall con cientos de personas y dices, vamos a probar el primer release train, ¿no? Entonces, te buscas saber cuál es el producto que puede tener sentido, buscarás a la gente, les haces la formación y lanzas el release train. ¿O me olvido algo? Sí, te olvidas algo. ¿Cuál? Para mí te olvidas... Para mí te olvidas dos cosas. Primero, nadie te dice que un ART son 125 personas. De hecho, te dicen es el máximo. Te dicen es el máximo, ¿vale? Pero no te dicen arranca el tren a tope, ¿vale? ¿No? Vale. Y la otra cosa, no he trabajado con varios bancos. Ninguno está trabajando con Waterfall. Todos están trabajando con esos pececillos. No, sí, aquel está haciendo Scrum. Mira, si tiene los post-its ahí pegados en la pared. No, y aquel otro de allá también. Entonces, cuidado, porque normalmente el contexto con lo que nos encontramos en los BBVAs, en los Santanderes, en los Bankias, es ese ad hoc Agile. Es decir, no, si yo ya hago Agile. Y el problema, más allá de que los equipos Scrum
funcionen o no bien o mejorable, pero el problema que sufren sobre todo en esos contextos es más el problema de alineamiento de todos esos pececillos. Es el cuello de botella, el constraint en ese sistema es más alinearlos que mejorar localmente cada equipo Scrum. Habiendo dicho eso, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, cuidado, totalmente de acuerdo contigo. Es como, cariño, nos llevamos mal, vamos a tener un hijo que sí vamos a estar mucho mejor. Chapó, ¿vale? O sea, vamos a ir poco a poco, vamos a consolidar la relación, porque si no, mete 5 equipos haciendo mal Scrum y volverás felizmente a Waterfall. Pero te hago challenge en eso, porque nosotros trabajamos para entidades financieras y el problema viene más, y aquí vuelvo a mirar a Óscar, es más un problema de alineamiento y de liderazgo que un problema de los Scrum Teams. Me niego a llamarlo pod. Parece que la palabra equipo está denostada también y a mí me encanta, siempre me ha encantado. Ahora son todo pods, squads y tribus y chapters y... En el negocio de la música. Sí, sí. Entonces, te hago challenge en eso, Yo me encuentro más con esa situación de los pececillos de antes. Pero bueno, es mi Pero contexto. entonces mi pregunta es, o sea, esos pececillos los dejas tal cual están y empiezas a hacer planificaciones trimestrales para que se alineen, pero no los cambias. No, lo que digo es, ¿qué herramientas puedo utilizar para que estos pececillos trabajen de forma alineada y eficiente? Parte de esas herramientas que te da Safe es un Value Stream Mapping, ¿vale? Te dicen, a ver, ¿este pez a qué sirve? ¿Este pez a qué sirve? ¿Este pez a qué sirve? Este pez es componente, este pez está haciendo moldes y este está haciendo masa y este está haciendo toppings. La cadena de valor de toda la vida. La cadena de valor de toda la vida. Toda la Pero vida. de toda la vida, Pero, y eso es otra cosa que te dicen mucho los de Safe. Si podemos reutilizar cosas, no vamos a reinventar la rueda. Entonces, uno de los primeros ejercicios que te hace Safe es ¿cuál es la cadena de valor? ¿Estoy alineado a esa cadena de valor? Puede ser que parte de esa reflexión te haga coger los equipos actuales y hacer una traspuesta de algunos de ellos. Puede ser que no, puede ser que sean relativamente funcionales, cross-funcionales y que puedas simplemente alinear sus objetivos. Y en esa, perdona Adrián que te corrija, no es una planificación trimestral, es un Program Increment Plan. Hay trabajo en los 3 ejes en ese ejercicio. En el eje de las personas, en el eje del producto y en el eje de los procesos. En ese fractal de cambio intentas alinear a esos equipos. Si te encuentras en un modelo ad hoc, agile, si te encuentras en un modelo waterfall, hostia, el cambio es más profundo. O sea, pasar de un waterfall a un escalado ágil, vamos a ir más poco a poco. Vamos a coger un equipito, vamos a educar, vamos a tal, y luego ya escalaremos la agilidad. Pero pasar de un waterfall a un agile at scale, ánimo, chaval. Y con 125 personas de salida, no way. Me queda una pregunta. Introducías ese modelo mental de decir los pilares en los que trabaja, que no sé si es que están explícitos o es un modelo mental tuyo, pero eso de producto, personas y procesos, ¿no? Ahí está el foco del trabajo, en ese ir cambiando. Y a lo que entiendo que también ofrece respuesta con diferentes instrumentos o herramientas en diferentes puntos. Y no escucho la parte de, al menos cuando oigo esas palabras, para mí no escucho la palabra del trabajo de cultura. Y está claro que es lo que decía, creo, antes Óscar, ¿no? O salía colación de ello, ¿no? O antes, simplemente, una cosa es gestión del cambio, decía Nico, creo, ¿no? Y luego está... Pero es que sin duda cuando introducimos estas cosas estamos hablando de trabajo de gestión del cambio. Sí.
Entonces, ¿dónde está la parte de ver qué dinámicas hay? ¿Qué cosas hay más allá de las personas? Porque en mi visión no solo son cambiar a las personas, no las podemos cambiar. Las acompañamos, cogerán lo que cojan, pero ¿qué hay más allá que está afectando, ¿no?, el contexto y que está haciendo que cada uno juegue el rol que hay con las dinámicas que hay? ¿Cómo entra eso dentro, no? ¿O es algo que tengo que Sí. llevar en mi maleta de facilitación de cambio A ver, y no te dice nada, simplemente es aséptico? ¿Cómo es eso? a ver si, porque aquí también no es, yo reconozco que no es mi área de expertise. A ver cómo lo digo. Una de las cosas que Safe también implícitamente, porque esto sí que no lo hace tan explícito, aunque utiliza la frase de la cultura se come la estrategia. Otra de las frases que más metidas dentro de su documentación y de su formación estructurada utiliza es la metáfora del da cera y pule cera. El camino que Safe recomienda para conseguir el cambio cultural es el da cera pule cera. Es el shu del Hari, ¿vale? Quieren huir de el discurso del cambio cultural sin hecho y sin acción específica. Y el modelo, o sea, las herramientas que te da, que insisto, no son de la misma manera que estoy intentando encontrar una metáfora, una analogía, de la misma manera que te hablan de prácticas de desarrollo, prácticas de ingeniería, te hablan de trunk-based development, te hablan de behavior-driven development, test-driven development. Es decir, la práctica de ingeniería la tienen bastante prescriptiva. La práctica de cambio de perspectiva humana, de herramientas de facilitación y de estilos de liderazgo, esa está muy ligera en el framework. Ahí están cojos, ¿vale? Te dan cosas, te dan literatura para que te leas, pero hay mucho más peso y creo que eso es uno de los puntos débiles y es uno de los sitios por los que sobre todo el mundo coach les ataca mucho. Ahí están muy cojos. O sea, si te vas a la formación hay mucho detalle de proceso, hay mucho detalle de estructura organizativa, hay algo de detalle de práctica técnica, pero hay muy poco, hay algo, pero muy poco de práctica de facilitación. Te ponen, por ejemplo, sesiones de refinement, ¿vale? Pues está, sesiones de retrospectiva, pues está, pero diseño de una retrospectiva, que es un tema que, por ejemplo, nuestro amigo Fede tiene muy interiorizado, diseños de retrospectivas no es un tema que trabajen en detalle, al menos no con tanto peso como el que ponen en otras áreas. Facilitar una sesión de refinamiento, te hablan de spec by example, te hablan de behavior driven development, pero técnicas de facilitación de una sesión de refinamiento a un nivel de épica o a un nivel de story, que son dos niveles conceptuales diferentes, no hay detalle. Tienes que hacer, digamos, trabajo tuyo, pero no te explican claramente by default, no te explican que el nivel conceptual de una épica no es lo mismo que el de una story y que el nivel de facilitación está mucho más cercano a la exploración y a la hipótesis que el de la story. Ese tipo está poquito, pero el peso que dan en la formación es muy ligero y es uno de los puntos débiles. A la hora de hacer, es uno de los puntos débiles del framework. Yo creo que también... Wow, me voy con eco. Ahora. Yo creo que también, por lo que comentabas, Carlos, tampoco se puede pasar de restrictivo, ¿no? Es lo que siempre decimos. Si fuese tan cerrado en según qué cosas, no serviría para esa gran mayoría de No digo que no. ámbitos a los que puede acceder.
No digo que no, por... pero sí que molesta, y ahí Sí, claro. molesta que, hostia, perdona mi idioma, pero hostia, me estás diciendo que tengo que hacer trunk-based development, me estás diciendo que tengo que hacer ciertas prácticas, las tienes como muy claras, y hay otras más de facilitación que me las pones en una lista y ahí tienes libros. Es decir, ahí se nota el sesgo de esta gente, sí, se nota. Yo Pero también añadiría... es la base de clientes con la que han trabajado. Entonces... Yo también añadiría muy rápido, por la pregunta de Mónica, que también otros frameworks, si les preguntas por cambio cultural, no te lo van a dar. Ese Kanban, ese Scrum que igual conocemos más, ¿dónde tienen ese cambio cultural? Aquí es donde ves a la empresa y el verla es el que te hace pedirle, oye, pero háblame de cómo la transformo, porque es mucho más visible, está presente dentro del framework. Y igual también eso es lo que hace que la gente al pedírselo lo ataque, ¿no? Porque no te puede dar todas esas herramientas. Tienes que, como no sé quién lo comentaba antes, pero tenerlo en tu mochila de transformación, digamos, de actuación, más bien. Incluso Les tiene algo más de detalle en Technical Excellence que en coaching, ¿eh? O sea, yo creo que, y no nos engañemos, desde el Ken Schwaber, Jeff Sutherland, toda esta panda viene de un background más software oriented que de un background más coach. Entonces, yo creo que eso se les nota. Se les nota. Y sí que es una carencia. Es una carencia. Gracias, chicos. Sí, me sorprende un poco esa impresión que tenía, ¿no? Es como me falta una patita ahí. No tanto en herramientas concretas, sino en principios, ¿no? Si hay que fijarse en esto y esto, ¿qué no estamos viendo, ¿no? Que también es importante, porque es por lo que pueda ser hipótesis que algunas cosas fallen, porque ahí una parte de la realidad no la estamos viendo. Entonces, eso, más que te diga en concreto qué tienes que hacer, pero al menos decir, oye, esto es importante, hay un foco aquí. Pues me ha quedado claro que no lo tiene, pero bueno, entonces uno tiene que ser consciente de que eso no está y ver, pues, a lo mejor si técnicas de facilitación, si coaching, si, yo qué sé, otras cosas, ¿no? Para hacer ese tipo de análisis. Un palo. Palo. A ver, sí que tiene, ¿eh? O sea, si tú te vas aquí a Lean Agile Mindset y te vas a Core Values y te vas a los Principles y tal, o sea, tienes un montón que digo yo, tienes que bajar la basura, ¿vale? Tienes que ser buen chico, tienes que tener unos principios, tienes que respetar. El tienes que bajar la basura, lo tiene. Pero de la misma manera que a nivel técnico te dice tienes que bajar la basura y usa Trunk-Based Development y usa tal y usa cual, no te da el prescriptivo aquí te dice tienes que respetar a las personas, tienes que generar cultura de tal, ya te apañas, chato. Entonces, en ese aspecto sí que se queda un pelín, o sea, no está balanceado. La crítica ahí es no está balanceado. Merci. Bueno, son las 8:30:32 en este punto. Así que nada, hemos llegado al tiempo ya que le hemos exprimido ahí un poco a Carlos. Con gusto. ¿Cómo te has sentido, Carlos? ¿Cómo ha ido esto? Y hacemos ya un cierre. Me he enrollado mucho. Yo quería haber hecho más discusión y me he enrollado mucho. Me he sentido como si estuviera vendiendo Safe. ¿Ah? Creo que al final no. Yo diría que al final no ha quedado tanto eso. Pero eso soy yo. Bueno, pues nada, chicos, daros las gracias a todos. Si queréis un par de palabras de cómo salís de esta sesión abierta, ¿no? De compartir y reflexionar, ¿no? En torno al marco, el framework que es SAFe, dentro del mundo de la agilidad, ¿no? Y esa intención de volvernos más adaptables, que la gente pueda aprender de forma continua y la complejidad de cuando se escala esa intención o esos principios, ¿qué marcos hay? Pues uno, planteamiento es este, y que nada es perfecto y todo tiene sus luces y sombras, ¿no? Y también conocerlo
entiendo que desde unas experiencias o un poco más de profundidad también nos da la oportunidad a lo mejor de revisitar un poco lo que sabíamos, no sabíamos y al final pues estar aquí juntos. Pues eso, os pido ahora un checkout de un par de palabras de cómo salís y gracias a ti, Carlos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Óscar. Venga, me toca. Pues yo me voy con la idea de no sirve el control C, control V y sobre todo dentro de que no sirve esa copia es vital entender el cuándo actuar, el ir captando, ¿no? de tu cliente en qué momentos tienes que ir aplicando ese roadmap, que bien te sirve el que te dan o bien te toca hacerte tu roadmap ad hoc partiendo de esa base. Me voy con esa idea. Muy bien. Gracias. Pues nada, pasamos a Michael. Nada, pues yo venía de cabeza hueca y sigo cabeza hueca, pero un poquito mejor ya entender. Yo estaba en mi mundito de Scrum y un poquito ver dónde se está entrando los tiros del safe. Gracias, Carlos. A ti. Alejandro. Bueno, yo me quedo con esa idea de no ser tan culturistas y dar cera y pulir cera. Me ha gustado la expresión, así que ya conocía el marco de Safe, pero es buena apreciación que a veces nos morimos de teoría y de mindset y quizás si ves un poco puedes luego construir lo que indispensablemente hace falta, pero es verdad que mucha gente viene sin nada y viene bien tocar, así que me quedo esa expresión, me ha gustado la comparación. Gracias. Gracias. Nico. Yo muy imparcial no puedo ser porque